Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. De los podcasts que he tenido oportunidad de publicar en mi canal Mario Café, quiero resaltar algunos puntos para conocer si la investigación de Cenicafé los puede comprobar, dándole mayor importancia a la política de caficultura joven, impulsada por Federación, como la responsable de la pérdida de los patrimonios de los cafeteros. Este podcast los quiero dividir en los siguientes temas. Primero, aspectos a resaltar de la política de caficultura joven, antes de entrar en análisis económicos efectuados por Cenicafé, que demuestran que esta política ha sido la causante de la pérdida del patrimonio de los cafeteros. Segundo, ¿cuál fue el camino para llegar a sugerir investigación en Cenicafé con sistemas de producción de café diferentes a renovaciones periódicas con soqueo o siembras nuevas? Tercero, ¿por qué fue necesario que se incluyera en la investigación de Cenicafé un tratamiento con la continuación de la producción por un mayor número de años versus la renovación por soca y la siembra nueva? ¿Y cuáles fueron los resultados de esta investigación cuando se dejó espacio para que las plantas se expresaran desde la siembra? Cuarto, ¿qué pasa cuando se continúa con producción continua en cafetales sembrados en cuadro o en triángulo y no se les da espacio a la planta para que se expresen? Quinto, ¿qué pasó con la investigación de Cenicafé que demostró que económicamente era más rentable continuar con las plantaciones por un mayor número de años con producción continua que renovarlas por soca o siembra nueva? Y un sexto capítulo para terminar con un resumen y conclusiones. Bueno, vamos a entrar al primer punto que les he dicho, que es el que vamos a tratar en el día de hoy. En los podcasts que he tenido oportunidad de publicar en mi canal Mario Café, he insistido en muchos puntos. Quiero en este podcast resaltar algunos para conocer si la investigación que ha realizado Cenicafé los puede comprobar. Primero, la política de caficultura joven que viene impulsando Federacafé hace 40 o 50 años para buscar aumentar la producción de Colombia a 20 millones de sacos, buscando mayor rentabilidad del caficultor colombiano. Lo único que ha conseguido esta política es convertir a Colombia en el país que tiene una de las caficulturas más costosas del mundo, por el aumento de muchas prácticas agronómicas que lo único que han producido es aumentar los costos de producción, poner los suelos cafeteros periódicamente a ciclos largos en peligro de irse perdiendo por la erosión que se causa, ya que nuestros cafeteros les gusta mantener los suelos completamente desnudos en las etapas de levante y renovación periódica de los cafetales, poniendo los suelos a merced de la lluvia, que son nuestra principal riqueza. Segundo, con la política de caficultura joven que ha impulsado Federacafé, se han perdido los patrimonios de los cafeteros que se habían conseguido con tanto trabajo y esfuerzo por muchos años, y no nos hemos querido dar cuenta por dónde se han ido perdiendo estos patrimonios. Lo único que se ha conseguido es la quiebra de muchos cafeteros, con las fincas hipotecadas, embargadas, y lo único que queda es pobreza en el campo. Tercero, el único salvavidas que han encontrado los cafeteros es pedirle a los gobiernos y a Federacafé que los subsidie para efectuar nuevas renovaciones de cafetales. Con esta política de salvamento, lo único que han conseguido es empobrecer más al cafetero, porque los subsidios y préstamos
que les han otorgado son insuficientes para que sus fincas sean rentables. Y lo único que ha conseguido esta política es que el cafetero le ha tocado endeudarse más cuando hace las renovaciones y acabar con sus patrimonios, porque esa política de caficultura joven lo único que ha hecho es aumentar los costos de producción sin rentabilidad por ninguna parte. Cuarto, con la política de caficultura joven, a Federacafé se le olvidó que la planta de café es perenne y que se debe manejar como tal. Con esta política de caficultura joven, al eliminar el tejido verde de las plantas con el soqueo, además de que estamos también podando los recursos del cafetero, estamos también podando el sistema radicular de las plantas, poniendo estas a merced de los cambios climáticos, donde seguramente la planta no es capaz de nutrirse bien por falta de raíces. Siendo más crítico en suelos de ladera, de regular o mala calidad agronómica, que hacen disminuir más la calidad y cantidad del café en épocas de fenómenos del Niño o de veranos intensos que suceden frecuentemente en muchas zonas cafeteras del país. Quinto, he venido insistiendo en mi podcast que se le debe dar espacio a la planta para que se exprese. Esta se consigue con densidades altas para mayor productividad, pero sembrando los cultivos con distancias cortas entre plantas, entre 1,60 a 1 metro, estimo, y con buenas distancias entre calles, 1,50 a 2,5 metros. Brasil utiliza 3 metros para poder hacer su recolección mecánica. Repito, la distancia entre las plantas en el surco son 60 centímetros a 1 metro, ¿sí? Para mayor claridad. En estas condiciones, la planta se puede expresar, buscando finalmente densidades que podrían estar aproximadamente entre 5.000 a 8.000 plantas por hectárea. La investigación lo debe definir. Las siembras en triángulo o en cuadro, como se han hecho en su mayoría en Colombia en los últimos 30 a 50 años, con estas mismas densidades y hasta 10.000 plantas por hectárea, lo único que se ha conseguido es que haya mucha competencia entre las plantas, que han hecho que la producción se desplace hacia las partes más altas de la planta, en ramas primarias muy cortas, con alta competencia entre las plantas. Sistemas de manejo que rápidamente es necesario intervenir, volviéndose un sistema de manejo de altos costos de producción que por el vaivén de los precios del café se convierten en un sistema que solo ha permitido la pérdida de los patrimonios de los cafeteros, sin poder cumplir las metas de producción de 20 millones de sacos para el país que se buscó con esta política, ya que requiere altos costos y periodos muy largos improductivos. Sexto, en el manejo de cafetales con la política de caficultura joven, con densidades altas sembradas en cuadro o en triángulo, la producción en las plantas, por la competencia que existe entre ellas, se va cada vez a ramas más cortas, donde es imposible acomodar las 450 a 500 arrobas por hectárea año que producen los mayores productores del mundo, como son Brasil y Vietnam. Por eso tenemos una de las caficulturas más ineficientes del mundo. Buena parte de los sintetizados que produce la planta por esta competencia son utilizados para que la planta busque luz en tejidos casi improductivos, disminuyendo las áreas productivas en la planta. La producción se va concentrando a través del tiempo solo en ramas primarias jóvenes, cada vez más cortas, perdiéndose el potencial productivo de la yema que existe en cada nudo, volviéndose inoperante esta yema.
De ahí la importancia de darle espacio a la planta para que se exprese. Séptimo, el 90% o más de las fincas cafeteras del país son minifundios, donde solo hemos causado con esta política de caficultura joven mayor pobreza cada vez que se realizan las renovaciones, porque los dineros conseguidos con los subsidios o créditos blandos no se alcanzan a recuperar en un punto de equilibrio entre los costos de producción y el café producido. Y lo más grave es que las fincas requieren una productividad alta para llegar a ese punto de equilibrio, antes de que se tengan nuevamente la necesidad de renovar los cafetales para seguir cumpliendo con la política de caficultura joven impulsada por Federación hace muchos años. Muy pocos cafeteros grandes o pequeños alcanzan ese punto de equilibrio antes de tener que volver a renovar, teniendo que gastarse sus patrimonios o endeudarse más en los bancos, o pidiéndole a los gobiernos de turno un salvavidas para no caer en la bancarrota. Por eso se ve cada vez más pobreza en las zonas cafeteras. Nunca se han medido las consecuencias de esta política destructiva de la caficultura joven. Y lo más grave es que ni Federacafé ha creído en las investigaciones experimentales de Cenicafé, que muestran esta realidad, que es lo que ha atentado contra los patrimonios de los cafeteros, patrimonios que habían sido conseguidos con mucho esfuerzo por muchos años. Por eso, se ha venido insistiendo en este canal Mario Café que se deben crecer las fincas hacia arriba, es decir, buscar una caficultura con plantas más grandes, con producción continua por muchos años, beneficiándose de la luz solar que no nos la cobran, para que las plantas tengan más espacio hacia arriba y puedan tener un potencial donde expresarse, con muchos nudos productivos nuevos, y las plantas puedan crecer hacia los 4 puntos cardinales, como lo expresó en este canal Mario Café, una caficultura guatemalteca, es decir, plantas con muchos nudos productivos que puedan ramificarse para producir los ramilletes llenos de granos para que nuestra bella rubiácea muestre todo su esplendor, donde podamos recolectar mecánicamente a la colombiana, varias vaciadas en cada árbol, y seamos un país que protege el suelo, al cafetero y a su entorno, y así mostrarle al mundo de lo que somos capaces de producir los colombianos, en estas topografías tan agrestes que son un orgullo para los cafeteros colombianos, pero que tenemos que ser muy eficientes para que el cafetero se pueda volver a sentir orgulloso de su profesión. Aquí quiero resaltar, ni Federación, ni el mismo Cenicafé creen sus propias investigaciones. Es triste, como lo vamos a demostrar más adelante, ver esta situación, que por no querer hacer un cambio en las políticas trazadas, lo único que han buscado es quebrar más al cafetero cada vez. Por fortuna, Cenicafé tiene tecnología donde con solo 2.500 plantas por hectárea de caturra, sembradas a 2 por 2 metros, obtuvo en 24 cosechas con producción continua 500 arrobas por hectárea año. Al aumentar la edad de los cafetales con esta producción continua, el mismo Cenicafé demostró que este manejo del cafetal hace las veces de un bosque protector, donde el doctor Álvaro Gómez Aristizábal demostró que esta práctica de protección que hace la misma plantación de café permite pérdidas de suelo anuales muy cercanas a 200 kilos de suelo por hectárea año, que son erosiones naturales, y en predios de escorrentía diferentes, separados unos 100 a 150 metros, en topografía muy similar, con cafetales en levante, con el suelo completamente desnudo. Este servidor encontró
más de 50 toneladas por hectárea año de pérdidas de suelo por erosión en el mismo periodo de tiempo y lugar del experimento anterior, pudiendo ser mucho mayores estas pérdidas porque fue muy dificultosa la medición de estas, por los grandes volúmenes que se perdieron y la metodología de trabajo no permitió medirla con exactitud en esos días de aguaceros fuertes que suelen presentarse en la zona cafetera colombiana. Con este manejo de bosque protector que puede hacer el cultivo de café con producción continua, estamos cumpliendo la recomendación de las 8 clases agrológicas americanas que recomiendan que en las pendientes donde se maneja la cafecultura colombiana se deben manejar los suelos como un bosque protector. Y el café puede hacer como lo demostró Cenicafé, permitiendo mínima erosión natural. Manejando la caficultura como un bosque protector, se pueden conseguir recursos extras para el cafetero porque estamos produciendo oxígeno para el mundo y además estamos fabricando suelo para las futuras generaciones con todo ese material vegetal que produce la planta de café continuamente. Ya hemos visto muchas veces cómo una sola rama primaria en un árbol de un café descopado de 16 años tenía el momento que hicimos una evaluación en la disciplina de fisiología de Cenicafé hace 39 años, 84.55 metros lineales de ramificaciones con 1.855 hojas crecidas en los últimos 12 a 14 meses. 2.527 frutos fuera de los ya cosechados. Fotografía donde yo estoy mostrando la imagen de la rama. 8. Uno de los mayores costos que tiene la caficultura colombiana es la recolección, porque la hacemos grano por grano. Y como tenemos en la zona cafetera colombiana muchos veranillos durante todo el año, se pueden presentar más de 20 floraciones en el año. Por eso recolectamos café durante todo el periodo del año, con unos costos muy altos. He planteado que teniendo unas plantas grandes con 3 a 5 metros de altura, que se puedan expresar hacia los 4 puntos cardinales, debemos idearnos una recolección a la colombiana, donde podamos encerrar una planta de café en unas lonas y golpearla para que caiga el café maduro, especializando gente para que efectúe esta labor y le podamos pagar prestaciones sociales, aumentando la eficiencia significativamente en plantas voluminosas y que además de tumbar café, tumbamos follaje, práctica de poda que puede estimular mayor crecimiento nuevo de la planta. No se nos debe olvidar que en cada nudo existe una yema para emitir ramificaciones, donde habrá nuevas producciones y más material vegetal para producir suelo. Necesitamos que la tecnología de Cenicafé y el ingenio de los colombianos nos ayuden a buscar la mejor y más económica recolección. Ya me decía un cafetero hace 40 años, en un solo palo se pueden recolectar de 2 a 3 vaciadas en un solo pase. Ahí es donde está el porvenir de los cafeteros, alargando los ciclos de producción en plantas robustas que protejan el suelo y le den al cafetero entradas para poder sostener a sus familias y que los jóvenes vuelvan al campo. 9. Perjuicios que se causan en la producción cuando se continúa con producción continua. Si ha existido mucha competencia en el cultivo en los primeros años de la plantación de café. 10. Desde hace muchos años se solicitó a Federacafé los análisis económicos en que se basa Federación para recomendar la política de caficultura joven.
y con cuáles sistemas de producción se compararon. En la respuesta que el gerente técnico de Federacafé me dio el 22 de junio del 2018, no se ve ningún estudio económico en que se base Federación para recomendar esta política de caficultura joven. Inclusive el doctor Bahamón, gerente actual de Federacafé, ya está recomendando que las renovaciones se deben hacer cada 2.5 a 3 años. Quiero conocer el análisis económico comparativo con otros sistemas de producción para hacer esta recomendación. Personalmente, me parece un exabrupto lanzar esas ideas sin tener estudios económicos con otros sistemas de producción. El doctor Jaime Castillo Zapata, quizá el principal investigador que ha tenido Cenicafé, al efectuar un análisis al trabajo, análisis y perspectivas del manejo de cafetales en Colombia, realizado por Mario Botero Jaramillo en 1990, trabajo que tuve oportunidad de realizar en horarios indiferentes a mi labor en Cenicafé y que tuve necesidad de hacerlo mecanografiar fuera de la sede de Cenicafé. Tuve oportunidad de presentarle este trabajo a la dirección de Cenicafé el 7 de febrero de 1991. Después de que fuera estudiado por varios meses por el doctor Jaime Castillo Zapata, donde él presentó un informe a la dirección de Cenicafé de 43 páginas, quiero resaltar algunos comentarios expresados por él en ese informe bastante voluminoso. Este informe del doctor Castillo, a pesar de que fue muy crítico, tuve oportunidad de extraer algunas frases dispersas, muy interesantes y constructivas, que fue introduciendo en su informe a medida que iba analizando este trabajo, los cuales quiero compartir. Abre comillas. Una hipótesis probable es que el descope, debido a su efecto estimulante de crecimiento, haga que el máximo crecimiento anual ocurra después que en las plantas a libre crecimiento. También puede ocurrir que el decrecimiento de la producción máxima sea más lento cuando la planta esté descopada. Cierra comillas. Abre comillas nuevamente. El alargamiento del tiempo necesario para alcanzar el máximo y la declinación de la producción siguiente podrían ser de cierta ayuda para el manejo de cafetales. Cierra comillas. Abre comillas. El trabajo muestra claramente que el periodo improductivo que sigue al soqueo puede llegar a ser más costoso que otros métodos de manejo del cafetal, pudiendo llegar a ser más rentables en términos de ganancias, aunque en productividad no sea muy grande. Cierra comillas. Abre comillas. Al respecto, el descope puede ser un método de manejo de la planta que permite prolongar su vida productiva desde el punto de vista económico. Esto no implica que el descope mantenga alta y constante la producción. Un análisis económico decidiría durante cuántas cosechas, después de la producción máxima, puede lograrse la explotación del cafetal con resultados económicos aceptables. Aparte de la producción, otros factores económicos influirían en esta decisión. Cierra comillas. Abre comillas. El costo excesivo del periodo improductivo obligaría a replantear muchas prácticas culturales. No se trata de comparar las producciones de una u otra práctica agronómica, sino de valorar los resultados finales en términos económicos. Este costo comprende el sostenimiento de la plantación en el levante y la pérdida de cosecha obtenida en dicho periodo. Cierra comillas. Abre comillas en otro punto de los comentados por el doctor Castillo. La opción del descope como poda de formación del café no tendría inconveniente en cuanto a densidades de siembra. En un 98% del área cultivada del país. Es decir,
con densidades menores de 6.250 plantas por hectárea. Dos de los comentarios que hizo el doctor Jaime Castillo en 1991 al análisis del trabajo, análisis y perspectivas del manejo de cafetales en Colombia, cierra comillas, como dije, trabajo presentado por Mario Botero Jaramillo, donde quiero resaltar dos comentarios del doctor Castillo. Primero, abre comillas, un análisis económico similar que incluya dos ciclos de producción, uno de ellos con soqueo, decidiría si es más conveniente emplear el descope o renovar la plantación después de 4 o 5 cosechas. Cierra comillas. Y segundo, abre comillas, entre los factores económicos está indudablemente el costo del periodo improductivo después del soqueo, que puede llegar a adquirir una proporción demasiado alta con relación a otros costos. Cierra comillas. 6 o 7 años antes de expresar estos comentarios el doctor Castillo, tuve oportunidad de intervenir en Cenicafé en la discusión y aprobación del experimento FIT 0501 a cargo de las disciplinas de café, hoy fitotecnia y economía agrícola, donde recomendé el tratamiento con descope con producción continua en la misma plantación que se iba a comparar el soqueo con un brote ortotrópico y un tratamiento extra que fue la siembra nueva al momento de hacer el descope. Con los resultados de este experimento se dilucidaron muchas de las incógnitas de todo lo que venía planteando sobre esta política de caficultura joven que viene impulsando Federacafé hace más de 40 o 50 años y que son las causantes de la pérdida de los patrimonios de los cafeteros y de la pobreza que cada vez es más notoria en la zona cafetera colombiana. Resultados que quiero entrar a discutir en este podcast con el IPC, actualizando los IPC a octubre del año 2023. Bueno, muchas gracias. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal. En un próximo les voy a presentar la segunda parte de este podcast. Muchas gracias.